A nombre del Tribunal Electoral del Distrito Federal, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Lenguaje de la Inclusión, un evento desarrollado en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y que tiene como finalidad la sensibilización sobre el espectro autista a fin de contribuir a la eliminación de barreras sociales y culturales y alentar la comunicación e inclusión de las personas que viven esta condición. Para dar inicio, me complazco en presentar a quienes forman parte de nuestro distinguido presidium. El doctor Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. La maestra María del Carmen Carreón Castro, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. El licenciado Leonardo Javier Farfán Muñoz, director y fundador de la Fundación Asperger. La licenciada Lucero Cárdenas Quirós, presidenta de Apapache Autista AC. La licenciada Francisca Lade Buitano, directora general del Centro Autismo Teletón. El doctor Carlos Marcín, especialista en trastornos del espectro autista. La psicóloga Verónica Treviño, presidenta de Asperger México AC. Agradecemos la presencia del magistrado Gustavo Ansaldo Hernández del Tribunal Electoral del Distrito Federal. De Mónica Arcelia Huicho González, magistrada representante del Gobierno Federal de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. A continuación, el doctor Armando Hernández Cruz, magistrado presidente de este tribunal, nos dirigirá su mensaje. Muchas gracias, buenos días a todos. Un gusto estar aquí con todos los miembros integrantes de la mesa, así como con todos ustedes que nos acompañan en este evento. Uno más dentro del programa Incluye TDF, que es uno de los programas que ha establecido el área de capacitación de nuestro tribunal, uno de los programas que atinadamente conduce la magistrada María del Carmen Carreón Castro, en el tribunal que busca, por supuesto, concientizar sobre valores democráticos, siendo nuestro tribunal un órgano jurisdiccional en materia electoral y también en materia de diversos procesos democráticos. Estos programas intentan hacer difusión, tanto interna como externa, de distintos valores de la democracia y de la cultura cívica, como el valor de la inclusión. Incluye TDF expresa precisamente esa necesidad de concientizar, de sensibilizar, de hacer evidentes o de visibilizar diversos aspectos de la inclusión en la Ciudad de México y en general en el país. Concretamente, la conferencia de hoy se denomina el lenguaje de la inclusión y tiene que ver con uno de los aspectos que requieren visibilización, no solo en el lenguaje, sino en acciones concretas de las distintas autoridades en todos los niveles y ámbitos de gobierno, ahora con el esquema de control difuso de los derechos humanos, que implica que todas las autoridades estamos obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo con el artículo 1 constitucional. Qué mejor que una conferencia de este tipo, en donde se busca visibilizar alguna de las condiciones del espectro autista, concretamente conocida como Asperger, derivada del nombre del científico que le da la denominación a esta condición, de tal manera que a través de las palabras del licenciado Javier Farfán Muñoz, escucharemos la experiencia de la obra que ha publicado, en la cual hace referencia precisamente a la necesidad de visibilizar las condiciones en las que se viven ciertas situaciones del espectro autista, particularmente el Asperger. Creo que la posibilidad de que nuestro tribunal participe, organice
y además logre reunir a todos los especialistas y a todos los invitados que tenemos hoy en esta mesa es una cuestión muy importante. La conferencia surge en el marco de la celebración que hubo el día 2 de abril sobre la concienciación del espectro autista. Tenemos también una conmemoración en los días 18 de febrero de cada año sobre el síndrome de Asperger particularmente. Y con esto me parece que el tribunal contribuye a una tarea fundamental, no solo en el ámbito jurisdiccional, que es su ámbito específico de acción, sino en el ámbito de la concienciación de la cultura democrática en general, de los valores democráticos, particularmente de la inclusión. En este sentido, me congratulo de poder participar y dirigirles estas breves palabras y escuchar en adelante el mensaje de cada uno de nuestros invitados y, por supuesto, la conferencia que nos dará el licenciado Farfán. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, magistrado presidente. A continuación cedo el uso de la voz a Lucero Cárdenas, quien nos compartirá su testimonio. Bueno, uy, sí está. Hola. No sé si hay gente que nos conoce. Creo que tengo menos de 5 minutos. Si necesito que alguien me diga si me estoy pasando, porque me extiendo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la apertura. Gracias a la magistrada Mari Carmen, que ya nos conocimos en otro evento de discapacidad y fue muy interesante saber que sí están haciendo algo o intentando hacer algo por nuestras familias. Bueno, mi nombre es Lucero Cárdenas, creo que algunos me conocen, soy la directora de Apapache. Apapache quiere decir Apoyo para Padres con Hijos en Espectro Autista. Y bueno, somos una asociación creada como muchas otras por la necesidad familiar. Hace 8 años que mi familia se enfrentó a una situación complicada y desconocida. Lo peor es que era desconocida para todos, hasta para los especialistas, para los pediatras, para los neurólogos, para los psicólogos, para todos. Nos encontramos en el camino del autismo. Yo tengo 2 hijos especiales. Para mí son especiales porque son mis hijos, ¿no? Como todos. Pero el más pequeño, Emilio, que anda por allá y de repente va a gritar, él tiene autismo y es llamado un niño especial por esa condición. Conseguir una respuesta de qué le pasaba fue largo y cansado y decepcionante. Les cuento rápidamente que Emilio nació bien, a término, sin complicaciones, parecía desarrollarse normal, un poco lento en comparación a su hermano. Ya sé que no se debe comparar, pero siempre se compara con los hermanos. Y él iba bien hasta el 1 año y medio que comenzó a cambiar, dejó de hablar, corría sin detenerse, parecía que no escuchaba, dejó de comer. Solo comía cosas por temporada, su temporada de manzanas, su temporada de tostadas con crema, y bueno, el caso es que a todas sus peculiaridades surgió una palabra, autismo, y confieso que como mucha gente al escucharla, pensé en ese niño de la película de Bruce Willis, cuando entran a matar a su familia y él se comunica con tarjetas, o sea, eso es lo único que yo había escuchado del autismo. Entonces comenzó el viacrucis. Leí mucho por internet y la información, aparte de ser de autores extranjeros, era confusa, diferente una a la otra, y para encontrar un especialista nos tardamos 1 año y medio más en saber exactamente qué le pasaba. Fuimos a muchos lugares, nos dijeron de todo, desde que era mi culpa porque lo dejé en la guardería, hasta que era el gluten, la contaminación, la crisis y todo. Entonces, al fin que encontramos, o que creímos haber encontrado una respuesta, que encontramos un especialista que no era tan caro, fuimos a verlo, él solo vio a Emilio, nos hizo unas preguntas y nos dijo, sí, tiene autismo. Y nosotros, y luego, dice, no, pues déjelo ahí en la escuela que está, busque la terapia de lenguaje y tráigalo en 6 meses a revaloración. Y nosotros dijimos, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Pero qué vamos a hacer con él? Pues nos fuimos así con el corazón roto y 1000 preguntas. Después de un tiempo conocimos más familias como la nuestra y supimos que todos pasamos por la misma situación. Entonces fue cuando decidimos hacer algo, no solo por Emilio, sino por los hijos e hijas de las familias que conocemos a diario. El espectro autista, como saben, y esperemos que aprendan más, es muy amplio y cambia en cada individuo, pero no deja de ser una característica personal como ser calvo o peludo. Lo malo es que este espectro también es tan amplio que no se llega a un arreglo entre las diferentes etapas del autismo.
Cuando una persona con autismo tiene un logro, los papás enseguida buscan cambiar el diagnóstico a ver si ya es Asperger. Y entonces los Asperger están alejados del autismo, o sea, ellos son como punto y aparte. Y creo que todos somos personas, todos somos humanos, todos somos ciudadanos y todos deberíamos estar en el mismo canal. Sé que es un poco complicado, pero esperemos que se logre algo. Nosotros conocemos a Leonardo desde hace ya unos años y aunque es chileno, y yo sé que hay en México muchas personas que pueden dar su testimonio, él lo hace muy bien y entonces pues ya espero que aprendan más. Gracias. Muchas gracias a Lucero Cárdenas. A continuación, la licenciada Francisca Labé Buitano, directora general del Centro de Autismo Teletón, hará uso de la voz para dirigirnos su mensaje. Bueno, ¿se oye? Sí. Buenos días a todos los miembros del Presidium, magistrados, gracias por la invitación. Algunos especialistas los conozco, aunque sea de oídas, otros qué bueno verlos de nuevo por aquí y empezar a trabajar juntos. Me da gusto tener un auditorio interesado en el tema y con ganas de apoyarnos entre todos para trabajar sobre él. Les saludo con mucho gusto en representación de la Fundación Teletón y de los cientos de familias que estamos atendiendo actualmente en el Centro Autismo Teletón. Es para mí, sin duda alguna, y para todas las organizaciones seguramente que nos acompañan y las que no pudieron estar, todas las organizaciones de la sociedad civil, una gran alegría saber que nuestras autoridades se encuentran ocupadas en llevar a cabo acciones en pro de la inclusión y los derechos humanos de los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Siempre ha quedado dicho que se debe de hacer, pero ver este tipo de acciones, poco a poco empezarlas a oír más, es súper agradable ver que se está haciendo algo dentro del nivel del derecho, no solo de comunicar, sin sensibilizar especialidades, sino hablando como mexicanos. Ejemplo de ello es este evento en donde tenemos la oportunidad de hablar de la importancia de la inclusión de un grupo vulnerable que, según las estadísticas internacionales, sufre de bullying, regazo educativo, discriminación, entre muchas otras cosas. Hablo de las personas dentro del espectro autista, autismo, Asperger y todas las que entren dentro del espectro. Como bien menciona la guía técnica para el uso de un lenguaje incluyente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, el respeto a los derechos humanos, a la igualdad y a la no discriminación son fundamentales para el derecho de una sociedad democrática y la vigencia del Estado de Derecho. Esa es nuestra premisa básica en Fundación Teletón, desde un inicio, hacer visible la discapacidad para incluir a todas aquellas personas que tienen alguna en nuestra sociedad, siempre enfatizando su calidad de personas y el derecho que tienen, al igual que todo ser humano, para recibir servicios de salud, educación, trabajo y previsión social. En el CAT estamos convencidos de que las personas con autismo no viven en su mundo, viven en el nuestro, y es por ello que es de suma importancia no quitar el dedo del renglón. Debemos seguir forjando una cultura que sensibilice a la sociedad respecto al trastorno, para así facilitar los procesos de diagnóstico y de inclusión en el ámbito escolar y laboral. Con gran alegría les comparto que con mucho esfuerzo, en 3 años de operación del Centro Autismo Teletón, hoy el 82% de nuestros niños que han egresado acude a una escuela, y en su gran mayoría a una escuela regular. Estamos totalmente convencidos que la inclusión puede ser una realidad en nuestro país. Estamos convencidos de que con un país unido sí podemos. Estamos totalmente convencidos de que con amor y ciencia no hay imposibles. Me despido de ustedes citando a Christopher Reeve, Superman, que dice: muchos de nuestros sueños parecen primero imposibles, luego parecen improbables, y luego, cuando sumamos la fuerza de la voluntad, pronto parecen inevitables. Creo que esa frase describe muy bien lo que estamos haciendo aquí. A lo mejor no parecía posible o no era algo importante que poner en la agenda, ya se puso, ahora se ve como un mundo de cosas que se tienen que hacer y no sabes por dónde empezar. Yo sé que lo van a hacer muy bien, y si estamos unidas todas, autoridades, asociaciones, familias, sin duda lo vamos a lograr en nuestro país. Muchas gracias por esta iniciativa y por invitarme a ser parte de ella. Cuenten con nuestro apoyo en lo que quieran, y de nuevo, muchas gracias y felicidades.
Muchas gracias a la licenciada Francisca Lavé. A continuación, el doctor Carlos Marcín, especialista en trastornos del espectro autista, hará uso de la voz para dirigirnos su mensaje. Buenos días. Sí, ahora sí. Buenos días. Bueno, pues esta invitación que me hicieron para mí fue muy llamativa, muy especial, pensando en leer este libro tan fuera de lo común, de las confesiones de un caracol, en donde, bueno, pues Leonardo relata toda esta parte de la experiencia de ser una persona con la condición Asperger. Ya tiene muchos años que se han escrito libros, ¿verdad?, en donde una persona con esta condición plasma sus vivencias, su historia, su trayectoria. Y recuerdo el primer libro que me impresionó mucho, que es un libro de una persona que ustedes seguramente conocen, que se llama Temple Grandin, y bueno, pues es mundialmente famosa Temple Grandin, porque es una gente muy exitosa, ¿verdad? Tiene un posgrado, ¿verdad?, en una universidad, y es maestra, y es diseñadora de una serie de cosas para el ganado, y pues es una gente extraordinaria, ¿no? La cuestión es que cuando oye uno estas historias, se pregunta uno hasta dónde están maquilladas, ¿no? Hasta dónde hay una parte desierta, una parte de realidad. En el caso de Temple Grandin, bueno, pues ya llevamos años conociéndola, y tiene más de 8 libros, ¿verdad? Y no hay duda de que efectivamente tiene la condición del espectro autista, y sobre todo porque el relato de su historia tiene que ver con un trastorno infantil, ¿sí? Yo quiero señalar esto porque a través del tiempo la clasificación ha ido cambiando, y este concepto clásico del autismo se ha ido extendiendo, ¿verdad? Y desde un padecimiento único y muy raro, ahora es una gran dimensión, un continuo muy amplio, ¿verdad?, que abarca personas que tienen una condición muy grave o personas que tienen una condición leve, ¿sí? Creo que el día de hoy esta invitación tuvo que ver con esta parte del espectro que identificamos con el síndrome de Asperger. Y bueno, hay toda una polémica al respecto del síndrome de Asperger, ¿verdad?, porque la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana ya excluyó el concepto del síndrome de Asperger para incorporar estas personas a lo que es el espectro autista en el grado más leve. Y bueno, cuando conocemos personas que están en la condición del espectro del síndrome de Asperger, hay esta cuestión de que qué tan diferentes son, qué tan extrañas o extraordinarias logran ser, y creo que el libro de Leonardo es un buen ejemplo, ¿sí? Creo que el relato no es completo. Me gustaría alguna vez que Leonardo escriba más, ¿sí?, porque nos platica de su etapa adulta, ¿no? Y esto sucede frecuentemente. Muchas personas en el síndrome de Asperger se identifican tardíamente, ¿verdad? Pero obviamente esto tiene que ver con un trastorno infantil que desde el principio genera una marca, un sello, un estigma en muchas personas. Solamente el 1% de las personas en el síndrome de Asperger logran saltar esas barreras, incorporarse y pasar a ser funcionales y personas que de alguna manera
se puede decir que se recuperan de lo que fue originalmente un síndrome. ¿Sí? Necesitamos lecturas completas, ¿verdad? Como la historia de Leonardo y la historia que está atrás, ¿verdad? Que seguramente algún día la va a completar, la va a escribir, porque es la historia de muchos niños. Y yo no estaría tan seguro de que tenemos una inclusión exitosa, ¿sí? Porque la inclusión tendría que ser exitosa, de calidad responsable y a largo plazo. Siempre estamos mirando esta cuestión de cuántos niños llegan a la escuela. Yo les estoy hablando de una estadística de cuántos llegan a ser funcionales, cuántos llegan obviamente a la universidad, cuántos llegan a trabajar. El próximo miércoles en el Instituto Nacional de Psiquiatría vamos a presentar el primer estudio de la prevalencia del espectro autista en México. Y lo que señalo yo en este estudio es que de este gran espectro autista, de esta constelación tan amplia de sintomatología, ¿sí?, el 16% está identificada con el síndrome de Asperger, ¿sí? Y de este 16% solamente el 1% llega a una inclusión exitosa social. Creo que hay puntos que se necesitan identificar, y yo diría adolescencia, secundaria y preparatoria puede ser la barrera más grande para que una persona verdaderamente se integre, ¿sí? Y el mensaje para todos ustedes, coincidiendo en este concepto de la visibilidad, de no solamente tener una ley de protección general de las personas con la condición del espectro autista. Qué bueno que ya hay. Qué bueno que me dijeron que parece ser que la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, le recortó un poquito, la dejaron viva, pero estas leyes necesitan datos, necesitan información, necesitan estadística para que se puedan hacer planes y verdaderamente organizar en un sentido prioritario, ¿verdad?, desde la infancia hasta la adultez, verdaderamente una inclusión. Gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Marcín. Agradecemos también la asistencia de Asociación Clima y Coamex. Y a continuación hará uso de la voz para dirigirnos su mensaje la psicóloga Verónica Treviño, presidenta de Asperger México AC. ¿Ya? ¿Se oye? Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias también por esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí y tener la oportunidad de comunicar a nombre de los padres de familia y de los adultos con síndrome de Asperger que están en nuestra asociación Asperger México, la importancia de atender a la población, sobre todo de jóvenes y adultos con esta condición. En ocasiones parece que olvidamos que el síndrome de Asperger es una condición de vida. La mayoría de las veces se ofrecen servicios para niños, dejando a un lado a los adolescentes y sobre todo a los adultos. En nuestra experiencia, cuando un adulto recibe el diagnóstico, se siente aliviado y encuentra por fin una explicación a muchas de las cosas que han pasado en su vida. Nunca es demasiado tarde para que una persona aumente su autoconocimiento y así capitalice sus fortalezas y trabaje en sus áreas de oportunidad. Pero además de un diagnóstico, muchas personas adultas con síndrome de Asperger necesitan otros apoyos y servicios. La más urgente, la inclusión laboral, que les permita tener una vida independiente. Es preocupante saber que incluso en países desarrollados como Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, el índice de desempleo de las personas dentro del espectro autista está entre el 80 y el 82%. Las personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down, por ejemplo, tienen mayores apoyos y oportunidades de trabajo.
en México seguramente es mayor. El hecho de que las personas con autismo tengan empleo es un asunto que a todos nos debe de importar. Estudios han demostrado que los adultos con alguna condición del espectro autista que tienen un empleo e independencia, comparados con los que aún viven, por ejemplo, con sus padres, tienen mucho menos problemas de salud como depresión, ansiedad, desorden bipolar, obesidad, hipertensión o intentos de suicidio, por ejemplo. Situaciones que representan para la familia y obviamente para el sistema de salud un problema a resolver. No es solamente importante dar respuesta a esta problemática, sino que emplear a personas con síndrome de Asperger o autismo beneficia a todos. Para la persona con autismo implica mejor calidad de vida, aumento de su autoestima, reconocimiento de sus derechos y deberes y mayor aceptación en todos los ámbitos sociales. Para el empresario, él se beneficia porque una persona con autismo aporta valor social a su empresa, obtiene ayudas y ventajas fiscales, se genera un marco solidario y crea un buen ambiente laboral que a su vez repercute en el aumento de la productividad. Y la sociedad se beneficia porque es más justa, se respeta la diversidad y la población de personas desempleadas disminuye, lo cual representa un beneficio económico. Los que tenemos la fortuna de estar rodeados de muchas personas con Asperger, sabemos que su forma de ver la vida nos beneficia a todos y sabemos que tienen fortalezas que son una ventaja en la vida y en el trabajo. En una cultura de respeto y convivencia pueden hacer grandes aportaciones. Por lo general, muchos de ellos son muy leales, son confiables, son honestos, siguen instrucciones al pie de la letra, son atentos a los detalles, son creativos e inteligentes, pueden tener muy buena memoria, pueden ser buenos para el cálculo y retención de datos, entre muchas otras cualidades. En Asperger México, trabajar para ofrecer servicios a adolescentes y adultos es ahora una de nuestras prioridades. Por tal motivo estamos ofreciendo servicios de diagnóstico, acompañamiento, terapia y coaching, servicios que promueven la vida independiente de nuestros clientes. Tenemos también especial interés en trabajar por la inclusión laboral de las personas con esta condición. Y este foro es una excelente oportunidad para iniciar algunas soluciones, sobre todo lo que es la información y sensibilización. Pero ojalá no nos conformemos con informar y sensibilizar. Ojalá lográramos derribar esta idea de normalizar. La inclusión es un avance, pero en realidad todavía es un modelo que implica que unos son más normales que otros y que estos normales le dan la oportunidad a los menos normales de pertenecer. Este paradigma debe ser reemplazado por el de la convivencia, que quiere decir vivir con los demás, entendiendo que la sociedad es diversa en sí misma y que esa es su mayor riqueza. Muchísimas gracias por la invitación y felicito mucho esta iniciativa. Muchas gracias a la psicóloga Verónica Treviño. A continuación, la maestra María del Carmen Carreón Castro, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, hará uso de la voz para dirigirnos su mensaje. Gracias. Muy buen día. Créame, seré breve. Creo que ahorita lo más importante es escuchar al autor del libro, pero créanme, fue de mucho aprendizaje ahorita escuchar las experiencias por parte del doctor Marcín, por parte de Teletón y de las asociaciones que nos van enseñando de una otra forma cómo debemos de irnos, ya no es tanto incluyendo, sino por cuanto hace a la convivencia. Es un ejemplo más de cómo el Tribunal Electoral del Distrito Federal lleva acciones de manera permanente para generar esta inclusión, convivencia y no solamente de las personas con discapacidad. Como ustedes saben, cuenta con un programa para niños, que es Explorando la Democracia, para jóvenes, que es Agitando Ideas, para mujeres, por cuanto hace al empoderamiento, el Aprende TDF, que es nuestro viernes de cada mes, así como el que ahorita hemos estado generando más acciones, que es el Incluye TDF, pero son programas que no pudieran hacerse sin
el apoyo de la sociedad civil, que de manera permanente nos va acompañando con las diferentes acciones que a veces pueden quedarse como una buena idea, pero si no cuentas con los conocimientos y aparte haciendo reflexión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyendo a las personas con discapacidad. El Pleno del Tribunal Electoral ahorita se encuentra el magistrado Gustavo Ansaldo, el presidente y su servidora, y el magistrado Eduardo Arana Mirabal. Nos encontramos comprometidos en este tema. Son acciones que no pudieran hacerse si no tuviéramos la empatía de todo el Pleno, así como de todos y cada uno de nuestros colaboradores, que de manera permanente nos estamos capacitando con respecto a cómo ir haciendo accesible el conocimiento de los derechos humanos y, lo más importante, su efectividad. Gracias, magistrada Huicho, por también estar apoyándonos con estas iniciativas, porque, como bien saben ustedes, se está trabajando iniciativas en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, así como el generar condiciones de acceso a la justicia a las personas con discapacidad, pero comenzando con la etapa de conociendo nuestros derechos. Por cuanto hace al Tribunal Electoral, como ustedes bien saben, se han generado acciones para promover que las personas con discapacidad tengan derecho a ejercer su voto y que vayan conociendo que pueden elegir ahora este 5 de junio. Estos compromisos destacan por una parte la prioridad de poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización destinadas a fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad, así como promover el reconocimiento de sus capacidades, méritos y habilidades. De esta forma, mediante la información y sensibilización constante sobre los distintos tipos de discapacidad, sus características, mitos y realidades, así como las barreras que enfrentan, este órgano jurisdiccional impulsa la toma de conciencia respecto de los derechos y la dignidad de estas personas, contribuyendo a la eliminación de estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas. Así, el día de hoy estamos profundizando en la comprensión de uno de los trastornos del espectro autista, el síndrome de Asperger, considerada una de las deficiencias que puede dar origen a la discapacidad mental, también llamada discapacidad psicosocial. Recordemos que este tipo de discapacidad es de las más difíciles que podamos identificar, puesto que no es perceptible a la vista o con la mera convivencia. Se requiere más estudios y es de lo que también se está trabajando, que el diagnóstico no solamente sea médico, sino que el diagnóstico sea a través de un grupo multidisciplinario que pueda brindar realmente una asesoría incluso a los médicos y ahora a los juristas. Porque es bueno recordar que para la Convención las personas con discapacidad incluyen aquellas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, la discapacidad no está en la persona que la vive, sino que surge cuando esa persona con ciertas deficiencias se relaciona con un entorno que le impone barreras físicas o de actitudes que limitan su participación en igualdad de circunstancias que las demás personas. Por ello, estimadas amigas y amigos, ante este nuevo paradigma de la discapacidad que se juega en la cancha social y no en la médica, nuestro empeño debe concentrarse en eliminar las barreras físicas, de comunicación e información, de procedimientos y de actitudes que estén presentes en nuestro quehacer jurisdiccional y humano en general. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por hacernos el favor de venir al Tribunal Electoral para platicar su experiencia. Gracias, buen día. Muchas gracias a la magistrada Carrión. Y
agradecemos también a nuestros distinguidos miembros del Presidium. A continuación procederemos a la conferencia El lenguaje de la inclusión, impartido por el licenciado Leonardo Farfán Muñoz. Muchas gracias. Como guste. Si se siente más cómodo aquí. Bueno. Si nos gustan acompañar en la primera fila los miembros del presidio, por favor. ¿Me permito presentarlos? ¿Le va a pasar el...? Sí. Bueno, me permito presentar a Leonardo Javier Farfán Muñoz. Él es chileno, analista químico de profesión, Asperger por herencia, poeta, absoluto convencido de que lo que se llama discapacidad es una forma de seguir etiquetando a los que son diferentes, director y fundador de la Fundación Asperger, asociación chilena que atiende a familias ligadas a los trastornos generalizados del desarrollo Asperger y autismo principalmente. Asperger contiene las palabras amar y Asperger, porque nació para escuchar, para alentar, para comunicar el deseo de que haya inclusión y aceptación por parte de la sociedad para estas personas. Leonardo Farfán es facilitador de herramientas y de redes de contactos de ayuda para las personas que viven esta realidad. Es además autor del libro Confesiones de un caracol. Le cedo el uso de la palabra. ¿Me ven? Sí. Gracias. Primero que nada, buenos días. Yo quiero dar las gracias por la invitación. Gracias al Tribunal Electoral del Distrito Federal, que abre las puertas para que sea posible que estos temas sean temas, ¿cierto? Que estas cosas se puedan conversar, se puedan compartir. Y asimismo también doy las gracias a las personas que pertenecen a distintas organizaciones que han podido venir, porque la única manera de seguir construyendo esto es juntos. Entendemos que existen formas y formas diferentes de hacer las cosas en torno a la diversidad funcional, a la discapacidad o la condición de discapacidad. Entendemos que hay visiones diferentes, pero el fondo creo que en esencia siempre es el mismo, y es mejorar la calidad de vida de las personas, sea cual sea su condición. Tal vez tengamos nombres diferentes las asociaciones, pero creo que el sentir es el mismo, el origen es el mismo, y de lo que voy a hablar yo tal vez no va a ser tanto de autismo de Asperger, sino hablar de inclusión, porque lo más importante hoy día es poder comprender y entender que este tema es relevante en la medida que nosotros también podamos cambiar nuestra actitud. Estamos acostumbrados a hablar de inclusión desde el punto de vista del que está incluido. Yo hoy día les voy a hablar del punto de vista del que está fuera, ¿ya? Si alguien siente que se le mueve algo adentro o siente que es algo personal, no, es algo general, no quiero ofender a nadie. Yo a veces soy muy directo para decir las cosas, en mi característica, pero en mi forma de ser directo es con mucho amor y cariño, ¿ya? Eso primero que nada para que lo comprendan. Yo soy de Chile, así que no sé nada de política acá, ni de movimiento acá, no sé nada de eso. Yo les quiero hablar del corazón, ¿ya? Y eso es lo más importante hoy día. Así que espero que les guste, ojalá que se escuchen los videos y empecemos. Ya dijeron algo de la asociación que tengo yo en Chile, que en realidad, no, dale nomás, sí, que yo no estoy solo. Me dijeron que lo hacía yo, pero en realidad lo hacemos con más gente, yo solo. Yo quiero ser súper sincero, yo no hago esto solo, hay mucha gente que me ayuda. Yo puedo hacer esto y pararme delante de hablar de gente porque hay mucha gente que me da apoyo, mucha gente que me anima, y porque este en alguna medida es mi gusto restringido, ¿cierto? Me gusta hablar de esto y quiero hablar de esto. No soy la persona más sociable del mundo, pero intento avanzar en esto. Y en Asperger hacemos esto de poder apoyar a las familias. Yo la primera vez que vine a México, vine por apapache, y por eso creo que es necesario también darles las gracias a ellos que me trajeron esta vez también acá, y ustedes pueden conocer. Y también agradezco a Marcos, a Lucercero, a su familia completa que me trae,
y creer lo que hago. Yo vengo por Emilio, que está allá, y por él vale la pena venir y viajar kilómetros para que el mundo sea mejor para él, para que México sea mejor para él, y creo que eso vale la pena. Y a veces hay gente loca que hace esto, que creemos que vale la pena dedicar la vida a que los demás también puedan ser felices, ¿ya? Yo, doctor Carlos, yo he escrito más libros. Después se los voy a enviar, ya no me voy a poner de acuerdo, se los voy a enviar. Escribí Confesiones en Caracol sin querer escribir un libro, y después escribí Un corazón autista, que habla del mundo emocional de las personas dentro del espectro autista. Porque uno de los temas más complejos es poder comprender ese mundo de emociones que invaden a una persona que siente diferente. Porque las personas con autismo, como dice Temple Grande, ¿cierto?, son distintos tipos de mente. Bueno, yo le agrego que también son distintos tipos de corazones, porque la mente el corazón está por acá también, ¿cierto? Se siente acá. Así que también trato un poco de que la gente entienda que la persona con autismo no solo es una persona que aprende de manera diferente, es una persona que siente de manera diferente y que también expresa de manera diferente su emoción y su mundo emocional. El tercer libro es uno de cuentos. Escribí cuentos para enseñar de inclusión. Hoy día yo les voy a contar cuentos. Yo sé que los magistrados siempre vienen con cuentos, ¿cierto? Pero no, estos cuentos son cuentos para que aprendamos juntos, ¿ya? Dale por favor la siguiente. Y para comenzar les quiero contar la historia de un amigo que tengo que se llama Bill, ¿ya? Bill el pirata. ¿Le gustan las historias, cierto? No están muy chicos para historia, ya. O sea, muy grandes, ya, dale. Bill es un pirata que vive feliz porque es el pirata que acecha todos los mares actualmente. O sea, el pirata de moda. Ya, dale por favor. Él navega por todos los puertos y los asola a todos. O sea, es el que está con el mejor barco, con la mejor tripulación, es el pirata más fuerte conocido. Dele por favor. Evidentemente eso ha hecho que las riquezas de vida hayan aumentado. Es un pirata que realmente logra muchas cosas. Bill sabe que existe una isla que se llama la Isla de la Compasión, pero Bill dice que quiere ir. Y todos los demás piratas le dicen: Bill, a esa isla no vayas porque ningún pirata ha logrado conquistarla. Incluso los más ancianos le dicen: no vayas ahí porque pirata que va, pirata que se pierde. Y Bill dijo: yo voy a ir igual. Y llegó a la isla, bajó cierto a la isla, y cuando bajó a la isla se dio cuenta que lo estaban mirando. Y lo miraban, dale por favor. Y lo seguían mirando. Y no entendía por qué la gente le miraba si era un pirata. Dele por favor. Y le dijeron: ¿pero usted no se da cuenta que le falta una mano? ¿Usted no se da cuenta que le falta una pierna? ¿Usted no se da cuenta que le falta un ojo? Nosotros podemos ayudarlo. Así que le dieron una mano plástica para que su gancho no fuera tan difícil de mirar para las otras personas, ¿cierto? Le sacaron el parche y le pasaron un lente oscurecido para que también fuera mucho más fácil observarlo a él, y para que no se esforzara tanto con su pata de palo le pasaron una silla de ruedas. Dale por favor. Ahí está Bill ayudado. Dale por favor. Evidentemente el apoyo terapéutico tuvo su costo y quedó sin riquezas. Y el barco se fue porque el barco no estaba habilitado para subir sillas de ruedas. Obvio. Así que se fueron y lo dejaron solo. Dele por favor, déjela ahí. Este cuento es el único cuento que yo he escrito que no tiene final. Porque tenemos dos posibilidades y las posibilidades las colocan ustedes. O creamos un lugar dentro de la isla en que Bill pueda hacer algo que nosotros pensamos que puede hacer dentro de sus capacidades para que pueda subsistir, o mandamos a los demás piratas a rescatarlo y lo devuelvan a su vida antigua. Dale por favor. Este cuento habla de Bill, una persona que le falta una pierna, una mano y un ojo. Y cuando yo se los digo así, ustedes piensan en discapacidad. Pero cuando les muestro un pirata, ustedes no ven discapacidad. Ustedes ven una persona que es líder, una persona que es valiente, una persona que pelea, una persona que es capaz de hacer muchas cosas. Y esa es una forma de decirle a ustedes que ustedes ven discapacidad, que la discapacidad existe en la mirada de ustedes. Porque si yo viera en cada niño diferente, en cada persona diferente un pirata, vería todo lo que pueden hacer.
Y si fuera como el Johnny Depp, ¿cierto? Las mujeres se enamoran de él también. Entonces, la idea un poco de este mensaje que les voy a entregar hoy día es enseñarles a hablar de inclusión, pero también a cambiar su mirada, a poder ver personas primero. Personas que pueden, personas que son capaces, personas que necesitan ayuda, necesitan herramientas, pero que eso nunca ha sido un techo. Que muchas veces cuando nos sorprendemos de lo que logran las personas con discapacidad, no es por lo que logran, sino porque yo esperaba que no lo hicieran. Es porque mis expectativas ante esa persona eran bajas. Y ese es un tema suyo, no un tema de la persona. La persona siempre pudo, solo que usted nunca creyó que podía. Dele, por favor. Hablamos de exclusión, o sea, de inclusión porque se excluye. La inclusión es tema porque excluimos. Y la exclusión ha existido siempre. Dele, por favor. Ese es un ejemplo clásico de exclusión. Algunos lo conocen, otros no. Esa es la historia de Ruby Bridges, que fue incluida dentro de un programa de integración escolar en que niños de color, ¿cierto?, fueron integrados a escuelas blancas. Ruby Bridges, en los años 60, estamos hablando no tanto tiempo atrás, su primer día de clase fueron esas 3 personas del FBI a golpear su puerta. Buenos días, venimos a buscarla para llevarla al colegio. Porque el día que Ruby entró al colegio, esta fue la recepción que tuvo. Todos los alumnos del colegio salieron del colegio. Todos los profesores del colegio salieron del colegio. A Ruby le trajeron un profesor de otro estado. Y ese colegio fue solo para Ruby un año completo. Ese es el mejor ejemplo de que muchas veces lo que hacen todos no necesariamente es inclusivo. Dale, por favor. Esa noticia la inventé yo. Ya no ocurrió, para que no se asusten. Pero ¿saben qué? Si esa noticia hubiera sido cierta, nosotros hubiéramos estado invadidos un mes entero en los noticieros, ¿cierto?, sobre la información de esas personas que iban en el barco. Si hubiera habido mexicanos, ¿cierto?, evidentemente más todavía, ¿cierto?, le hubieran contado la historia de los que iban en ese barco, de los que se habían casado recién, de los que habían cumplido bodas de oro y habían hecho ese crucero, de los niños que iban en ese crucero, y ustedes habrían dicho, qué pena que haya muerto tanta gente. Pero lo que quiero contar que esa noticia es real. Esa noticia realmente pasó. A principios del año pasado, intentando cruzar desde Libia a Europa, murieron 900 personas, pero no eran turistas, europeos ni americanos. Eran simplemente personas tratando de buscar un mejor pasar, una mejor vida. Huyendo de la guerra y la violencia, quisieron pasar. Y yo sé que cuando hablo de este tema, a usted le viene a la mente la imagen del niño que estaba en la playa. Pero eso pasó hace poco. Esto pasó mucho tiempo atrás y sabe que entre esos 900 iban muchos niños. Pero usted no los vio. Usted solo escuchó 900 personas murieron. Y ese es el tema de la inclusión. El tema de la inclusión habla de cómo nosotros valoramos a unas personas más que otras. Cómo nosotros le damos valor a alguien solo por una etiqueta diferente y dejamos fuera a los demás que tienen una etiqueta que no me llama la atención y se convierte en una cosa. Libios, africanos, discapacitados. Entonces se pierde la misión de la persona y se cosifica. Porque el que es asesino puede matar a una familia completa, incluso a su hijo, al hijo de esa familia, y vuelve a su casa y es capaz de abrazar y amar a su propio hijo, porque cosifica al enemigo, cosifica al que tiene que matar. Y a veces nosotros también nos convertimos en cosas. Dale, por favor. Homero Simpson, uno de los grandes pensadores de los tiempos modernos, ¿cierto?, nos dice que él leyó el libro Matar a un ruiseñor. Para los que no han leído, es una historia muy bella que la pueden tener si es que compran el libro. Y habla, en realidad, Homero lo que dice es que no enseña a matar a un ruiseñor. En realidad lo que enseña es a no juzgar a una persona por el color de su piel.
Pero el tema de la frase final es lo que pasa en la sociedad que tenemos. Pero eso, ¿de qué me sirve? ¿Y sabe cuál es el tema? Es que ser inclusivo para la sociedad que hemos creado no es utilitario. Yo no gano nada técnicamente con ser inclusivo, porque no me trae nada a mí, eso cree usted. Pero por lo general la acción de incluir implica moverse, activar, ser proactivo. El que incluye hace estas cosas, pero el que no incluye dejaría que pasaran los días y no se hiciera ninguna actividad. Pero para incluir hay que hacer, y muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a quedarnos sentados, a dejar pasar, a no hacer porque es cómodo. Denle, por favor. La inclusión es una utopía, por cierto, lo que decían recién. Es una utopía, pero no por eso no vamos a avanzar. Está en el horizonte, caminamos 5 pasos, se aleja la inclusión 5 pasos, caminamos 3 pasos, se aleja la inclusión 3 pasos, pero ¿qué hacemos? Avanzamos. Avanzamos juntos hacia la inclusión, que es el tema que queremos. Porque la inclusión perfecta no se va a lograr nunca, pero mientras más gente quede adentro, más gente va a ser feliz, más gente se va a sentir que es parte de este país, parte de esta ciudad, parte de esta comunidad. Denle, por favor. A ver si suena ese video. Viene el video. ¿Aló? Ese video es muy simple, si lo pueden entender, a pesar de que no sonaba mucho, es que una de las cosas más importantes que tenemos que comprender cuando hablamos de inclusión es que nosotros le enseñamos a los niños a excluir, porque los niños no excluyen. Nosotros con nuestro lenguaje hemos inventado mundos en que los hemos llamado a hacer la diferencia. No, con él no juegues, no, con ellos no, no, a esa persona no le hables, no te acerques. Y entonces hemos creado ese mundo en que le hemos quitado esa mirada de niños, en no ver diferencia, y le hemos enseñado así, a mirar la diferencia y a tomar decisiones en torno a esa diferencia, porque esta sociedad quiere competir día a día por ser el mejor. Y hemos perdido el valor de respetar al otro por ser el mejor. Dele, por favor. El tema en fondo es que su lenguaje crea realidad. Eso se dice, ¿cierto? Que el lenguaje crea realidades. Si su lenguaje, por lo general, toma a alguien y convierte a ese alguien en diferente y justifica esa diferencia, pronto van a existir personas que lleguen incluso a puntos de poder, a lugares de poder en que van a justificar matar a alguien, excluir a alguien, hacerle algo a alguien por lo que usted dijo. Y ustedes lo viven acá con el vecino, ¿cierto? Personas que hablan de ustedes y les quieren construir un muro. ¿Y sabe qué es lo peor? Hay gente que vota por esa persona. Que dice que hay muchas personas diciendo lo mismo y se suman a ese hablar del otro porque es diferente.
Y cuando se suman, pasa esto. Porque ustedes les van a tener que construir un muro para que sepan lo que vive la gente en Palestina. Palestina tiene un muro. Y vive eso todos los días, cuando quieren pasar de un lado a otro. Hay gente que vive así. Hablamos del, por ejemplo, lo que pasó en Bélgica hace poco, ¿cierto? Murieron 30 y tantos. A la semana siguiente pasó lo mismo, ¿pero dónde? En Pakistán. Murieron 70 y tantos. Entonces, ¿se dan cuenta de esta doble visión que tenemos del otro, del que es diferente? Dele, por favor. Y eso hablamos, de ser diferente. Pero el tema es que, todos somos diferentes. Pero en algún punto de la historia, ustedes que son más parecidos en sus diferencias, han decidido que unos que son más diferentes queden fuera. En algún momento se han definido diferencias que quedan fuera de nosotros. Yo les quiero decir algo, hoy día estamos aquí, a un lugar en que se ejerce el derecho. Una persona que nace por la Constitución de su país, llega a una persona que tiene derechos y deberes. La discapacidad no le puede quitar esos derechos, porque un diagnóstico es solo algo que me indica cómo trabajar mi vida, qué herramientas necesito y cómo avanzar, y los apoyos que necesito. Pero esa persona es sujeto de derechos. Las personas no perdemos nuestra calidad de personas ni de ciudadanos porque tenemos un diagnóstico, porque sería injusto, porque cuando hay una ley en contra de los diabéticos, no sé cuántos de ustedes quedan fuera, ¿cierto? De los pies planos, pero la podemos afinar. Entonces el tema es cómo nosotros podemos crear este mundo de ser diferentes y vivir en la diferencia, y aceptar esa diferencia como algo que nos hace iguales, porque ser diferentes nos hace iguales, porque no somos iguales, eso téngalo claro. El ser diferentes es lo que nos hace iguales. Dele, por favor.
¿Qué cambió? Él. Ese es el tema. Que hay un montón de gente que necesita que usted cambie para que puedan sentirse que por último los saluda. Ustedes le enseñan a sus hijos, hijo, la saluda porque es una señal de respeto. Si usted se enfrenta a una persona que es sorda, no le sabe decir buenos días, ¿cierto? Usted está haciendo mal educado a esa persona, porque quien lo escucha es problema de él. No se preocupe, sí. Es que quería hablar fuerte. Hay otra persona asistiendo también con clase de lengua de señas aquí, ¿cierto? ¿Hay un reemplazo tuyo? ¿Quién es? ¿Está o no? ¿La otra chica que estaba haciendo lengua de señas no? ¿No está? Ven, porque para no quitarle a él, sacarlo a él. Que hoy día vamos a aprender algo. Pero que yo sé lengua de señas chilena. Y tú sabes mexicana, ¿cierto? Hoy día van a aprender algo. Van a aprender a saludar. Porque quieren aprender o no quieren saludar a una persona que es sorda, porque no es problema que ella sea sorda. ¿Me puede decir cómo dice buenos días? Buenos días. ¿Así? ¿Lo pueden hacer ustedes o no? Buenos días. Buenas tardes. Tardes. Buenas noches. Ya, gracias. Eso es un comienzo. ¿Sabe lo que pasa? Que usted no habla lengua de señas porque usted no tiene un familiar sordo. No tiene alguien sordo en su familia y entonces para usted no es tema. ¿Y cuándo va a ser tema? Nosotros creamos barreras para que esas personas puedan sentirse incluidas. Nosotros hemos creado un mundo que no solo llenamos de escaleras, sino también llenamos de actitudes que sacan al otro fuera. Denle por favor a la siguiente. ¿Cuál es el tema? Que siempre en este sistema la diferencia la definimos en torno al déficit. Y abajo chiquitito dice habilidades y talento. Y ese es el tema. ¿Cómo nosotros podemos tomar a una persona que es diferente y no solo vemos esa diferencia grande, sino también vemos sus talentos y sus habilidades grandes y nos decimos, bueno, él no puede hacer esto, pero sí puede hacer esto, y apoyémoslo en esto y potenciemos esto y sus debilidades también trabajémoslas. Porque esas habilidades y talentos muchas veces para algunos van a ser una forma de subsistir también. Entonces yo estudié química porque yo química la hablo de atrás para adelante. La hablo de todas formas la química. Y entendí que tenía que estudiar química, pero porque hubieron personas que me orientaron de manera adecuada. Lo que decía el doctor, yo tuve gente que me apoyó de manera específica. Gente que se dio cuenta de mis diferencias, se dio cuenta de mis talentos, me dijo, Leonardo, acá tienes que estar tú, esto tienes que hacer. Y entonces entendí que ahí podía funcionar y podía mantenerme y podía trabajar y estudiar en una universidad. Pero si no hubiera tenido esa ayuda, yo todavía estaría en la universidad tratando de estudiar una carrera. Otra vez habría renunciado, me habría quedado en mi casa jugando videojuegos. Porque tuve gente apropiada que me dirigió y que me apoyó. Yo quiero que ustedes sean esas personas apropiadas para el que es diferente. Dale, por favor. ¿Por qué excluimos por miedo o por comodidad? Por miedo porque siempre tenemos miedo al que es diferente. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Pero es que no habla, es que no hace esto. ¿Cómo lo hacemos? No tenga miedo. Siempre se puede. Pida ayuda. Hay gente que sabe. Usted no sabe todo. No hay expertos. Todos estamos aprendiendo día a día, nos sorprendemos de lo que aprendemos. Hay gente que sabe mucho, eso sí, y esa gente puede aportar mucho. Por comodidad, porque lo que les decía, para ser inclusivo hay que actuar, hay que ser proactivo. No es un acto que va a pasar por sí solo. La inclusión, discúlpenme, nos lo traen las leyes. Las leyes pueden castigar la exclusión, pero la inclusión es un acto humano que nace en la persona, en su corazón y en su mente. Porque podemos castigar la discriminación. En Chile tenemos una ley de discriminación. Y es fuerte y es dura contra la discriminación. Pero eso no ha hecho que Chile sea un país más inclusivo. Ha hecho que gente que discrimina tenga multa y tenga cárcel. Solo eso. Ese es el tema de cómo creamos en nuestro ser la inclusión. Denle por favor. Porque un tema de fondo es este. Si yo soy neutral ante un acto de injusticia, yo me he vuelto parte del opresor. Si yo soy neutral ante un acto de exclusión, yo estoy excluyendo. Porque en la inclusión no hay términos neutrales. O incluyes o eres parte de los que excluyes. Por eso es necesario darnos cuenta de que cuando yo no digo nada, cuando yo no hago nada,
cuando yo me hago vista ciega, ¿cierto?, y paso de largo, estoy excluyendo. Aunque no sea mi tema, cuando yo veo un acto de exclusión, yo tengo que levantar mi voz y decir está mal. Porque la exclusión la viven solo las personas con discapacidad. La vive la gente que es del campo, ¿cierto?, a veces. Las mujeres, por muchos años. Cuando hablamos de términos electorales, ¿cierto?, las mujeres no votaban antes. Los hombres solamente votaban. Qué excluyente, ¿cierto? Decirle ahora al mundo no, van a votar solo los hombres. ¿Qué harían las mujeres? Los niños también son personas. Los niños son personas. Las personas con discapacidad son personas. Y así han tenido que nacer cuerpos legales y convenciones, ¿cierto?, que tienen que reclamar sus derechos, tienen que garantizar sus derechos, porque aún en esas diferencias nosotros hemos hecho diferencias. Si existe una convención de derechos de la mujer, es porque técnicamente el hombre siempre ha excluido a la mujer. Si existe una convención de derechos del niño, es porque nosotros los adultos, sin querer, queriendo, hemos dejado fuera a los niños y le hemos quitado su calidad de persona. Si existe una convención de los derechos de las personas con discapacidad, es porque los hemos dejado fuera y ha sido necesario. Pero porque siempre estamos excluyendo. Denle, por favor. Así que el tema es tan complejo que muchas veces hasta le colocamos inclusivo a las cosas para dar a entender que estamos todos. Es tan crudo esta realidad que cuando queremos hacer una fiesta para todos, le ponemos fiesta inclusiva. Comida inclusiva, cena inclusiva. ¿Y por qué? Si dice cena, si dice fiesta, no es para todos. Debería ser para todos, ¿cierto? Sin importar quién venga. Tenemos que hacer el énfasis, porque si no, la persona que es diferente dice, entonces no voy a ir porque no dice inclusivo. Ese lenguaje, eso le estás diciendo. Tú crees que si le pones inclusivo es grande y es para todos, pero la persona que es discapacitada, que vive diferente, si tú no le colocas inclusivo, va a decir, yo no puedo ir, porque ese es el lenguaje que tú le estás dando. No les digo que no lo hagan, estoy diciendo que hay que ver cómo le decimos las cosas a las personas, porque a veces el lenguaje agrede también, el cómo le decimos las cosas. Porque tomamos en cuenta la etiqueta. De aquí mismo conversamos de la etiqueta. El que ser Asperger es mejor que ser autista, y empezamos con las discusiones. Yo quiero ser súper sincero, y mi visión es que somos personas primero. Sea cual sea la condición, somos personas primero, y lo que queremos es que más allá de los diagnósticos, más allá de la etiqueta, las personas, de acuerdo a lo que necesiten, lo reciban. A veces las personas pierden mucho tiempo esperando un diagnóstico, pero sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son las áreas que hay que trabajar. Trabaje las áreas que necesita. Después llegamos al diagnóstico, pero primero avance. Se pierde mucho tiempo a veces tratando de definir qué es mi hijo, qué es mi niño, qué es mi niña, qué es mi hermano, qué es mi pareja. Así que la idea un poco es poder avanzar en eso. ¿Se apagó el computador? Así que la idea un poco es poder avanzar en esta visión de poder comprender de que la etiqueta solamente es un elemento que nos ayuda a tomar decisiones. Es solo un elemento que nos ayuda a tomar decisiones para saber cómo trabajar, hacia dónde ir, a quién pedir ayuda. Pero las etiquetas no pueden seguir siendo un elemento de exclusión, porque yo no ando por el mundo excluyendo a la gente diabética, a la gente con pie plano, ¿cierto? O a la gente calva, ¿cierto? O a los gorditos, y andamos haciendo grupos. No andamos por el mundo así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen con nosotros? Mire, el lenguaje de ustedes es tan duro a veces que ella tiene a la hija con autismo. No es que él es el alumno con autismo. Y pare, tiene nombre. Deténgase ahí, él no es el Asperger del curso, él no es el autista del salón, él no es el autista del barrio, él tiene nombre. A veces me pasa con las mamás cuando piden ayuda, ¿sabe que mi hijo, bla, 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 el colegio, bla, 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 ¿cierto? El profesor es malo porque bla, bla, bla. Y yo tengo que mandarle un correo de vuelta, un correo electrónico de vuelta preguntándole, ¿y cómo se llama su hijo? Porque hemos perdido la capacidad también de ver los nombres de las personas. Y el nombre, ¿saben qué? Está claro, la identidad. El nombre dignifica. Porque yo soy Leonardo. A mí, como decían hace poco, usted, su nombre, lo noté, pero se me fue, Francisca, ¿cierto? Existen listados de cómo referirnos a las personas diferentes, ¿cierto? Y yo, desde mi punto de vista, les voy a ser sincero, a mí díganme mi nombre. Mi nombre. Eso es lo que yo quiero.
que más allá de mi diagnóstico usted sepa mi nombre y me hable por mi nombre. Yo sé que es difícil hablar con una persona diferente. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? Equivóquese. Y si se equivoca se van a reír juntos, se va a dar cuenta. Pero yo tengo amigos ciegos que cuando los veo les digo, qué gusto de verte, y hace tiempo que no nos vemos. Y él me dice, bueno, no te veo hace tiempo, me dice. Y nos reímos. Una vez una señora que era ciega estaba parada en la calle con su café en la mano. Pasó una persona y le tiró monedas dentro de su café. Así de fuerte de repente es el lenguaje que entregan ustedes. Le contaba al magistrado, ¿cierto?, que allá en Chile había un joven abogado que quería ser juez, pero era ciego. Pero el sistema se cerró totalmente para él. Y el mensaje final fue, y eso que la justicia es ciega. Imagínense el lenguaje. Porque de alguna forma se puede incluir. De alguna forma hay herramientas para poder hacer que las personas que son diferentes puedan llegar. ¿De verdad, no? ¿Quieres buscarla de nuevo? ¿Los recientes pueden encontrarla? ¿O voy yo? Sí, a Totonilco dice porque es la misma que uso para todos, que hice una sola y la arreglé hoy día y me le cambié el nombre, pero que yo vengo de Totonilco ahora. Esa, bravo. Ya queda poquito. Dale, por favor. La siguiente era... ahí está cargando. Ustedes tienen paciencia, ¿cierto? Sí. Ya. La siguiente, esta es la que se viene. Yo escribí cuentos en el último libro que hay acá libros, por si alguien quiere después, con el Lucero pueden verlo, hay libros de cuentos. ¿Por qué escribí cuentos? Les voy a contar después de contarles un cuento. Denle por favor a la siguiente. Este cuento, los dibujos no son míos, son de una niña que tiene Asperger, que tiene 19 años, ¿ya? Dibuja mejor que muchos de nosotros, para que sepan que puede dibujar, y de hecho ella va a trabajar en eso. Se llama La rana que no saltaba. Dale, por favor. Existía una colonia de ranas que vivían evidentemente felices, gobernadas por el rey rana y su hija la princesa rana. Dale, por favor. Pero un día nació una rana distinta, Miguel. Miguel era distinto porque no saltaba. Dale, por favor. Eso entristecía a los papás de Miguel, porque si bien Miguel nadaba e iba una hojita lejos, ninguna otra ranita se acercaba porque las otras ranitas iban lejos, ¿a qué? A saltar. Y Miguel no saltaba. También eso hacía que las personas hablaran y decían, Miguel no salta porque es una rana malcriada. Miguel no salta porque es una rana que comió moscas azules a lo mejor. Miguel es una rana que no salta porque simplemente sus padres son malos padres. Hubo una persona que le dijo incluso, pásame a Miguel una semana a mí, y yo lo dejo saltando. Porque incluso invalida la calidad de padre de Miguel. Dale, por favor. En los cuentos siempre hay un malo, y este es malo, se llama lechuza porque come ranas. Se para en la noche en una rama a esperar que la rana se descuida para comérsela. Pero un día se aburrió de no comer. Dijo, pasaban noches que no comía, así que lo que hizo fue secuestrar a la princesa, llevársela lejos y mandarle una carta al rey diciéndole que se iba a casar con la princesa. Pero en realidad era un plan para que las ranas vinieran a rescatarla. Así que el rey lo que hizo fue decirle a sus ranas, rescaten a mi hija. Y una a una fueron a rescatarla, y una a una fueron siendo solo un recuerdo en el cementerio de las ranas, porque se las comía. Miguel también escuchó el mensaje y fue. Se reían todos porque una rana que no salta, ¿qué va a hacer? Bueno, si se pierde Miguel no es tan importante, ¿cierto? Si es una rana que no salta. Pero Miguel caminó, y la lechuza nunca lo vio porque caminaba. Él esperaba que las ranas saltaran. Y llegó donde estaba la princesa y la rescató, le dijo, subas a mi espalda y no salte. La lechuza por un tiempo se dio cuenta que no había nadie en la jaula, que se había escapado, salió volando, pero olvidó que las lechuzas vuelan de noche porque de día hay cazadores. Y todo el pueblo vio como la lechuza caía en manos de un cazador. Dale, por favor. Y Miguel entraba con la princesa habiéndola rescatado. Entonces, ahora todos estaban contentos con Miguel. Nos faltó el que dijo, yo siempre le tuve fe. ¿Cierto? Ahí estaba Miguel ahora feliz. Ahora a su hoja iban a verlo, iban a visitarlo. Miguel no se casó con la princesa porque queremos que sea un cuento con final feliz. No. Porque este cuento lo escribí yo y él es feliz
siendo él, estando ahí, y a la última, porque la idea de este cuento es que al final Miguel dice una frase que es muy importante. Si yo soy como soy porque comí moscas azules, yo las volvería a comer, porque a mí me gusta como soy. Y ese es el tema. En los cuentos que hemos escrito por años, el niño que es de madera tiene que ser de carne y hueso para que sea un final feliz. Porque en este mundo de cuentos que hemos creado, los niños de madera no tienen lugar. El que es diferente no tiene lugar, porque ustedes inventaron la magia para hacer que esa persona cambie y se vuelva normal. Y así, siendo normal, puede ser ahí feliz. Porque la película que ustedes ven del joven ciego, si no ve al final de la película, no es un final feliz. Si en la telenovela la niña que está en la silla de ruedas no lo opera ni camina, no es un final feliz. Pues yo les quiero contar un secreto. Hay personas que son ciegas, hay personas que andan en sillas de ruedas, hay niños de madera que tienen autismo, que todos los días luchamos por tener un final feliz, a pesar de cómo son ustedes. Ese es el tema. Porque cuando un niño sabe leer, se le enseña. Cuando un niño sabe escribir, se le enseña. Cuando un niño sabe usar una computadora, se le enseña. Cuando un niño se sabe comportar, no le enseñamos. Y a veces los niños con autismo hay que enseñarles. Dale, por favor. Ese doctor Chapatín, yo lo uso en todos lados, para que sepan que el doctor Chapatín dice que quiere tener un hospital para gente sana. ¿Cierto? A veces nosotros queremos tener niños que sepan aprender, que se sepan comportar, que sepan hacer todo. Y nos damos cuenta que como adultos lo que tenemos que hacer nosotros es enseñarles. Hay algunos que son más lentos para aprender, hay algunos que les va a costar más para aprender, pero no dude que pueden aprender. No dude que pueden aprender. No hay que ir para enseñar y no hay que ser herido para aprender. Dale, por favor, para ir más rápido. Y dale el siguiente. Les quiero contar esta. Aquí me tienes que hacer, te hago así y la pasas, porque si la hace antes me arruina el juego y nos vamos todos temprano. ¿Ya? No, déjala ahí. Vuelve atrás, para mostrarle. Esta es una fábula que es de Luis Cimarro, un doctor amigo de España. Se llama La fábula de los patos o los indígenas de Alaska. Ahora sí, clic. Cuando te diga clic, la pasa. Esta es una tribu de indígenas de Alaska que iban caminando por el campo. Clic. Y se encontraron con unos patos. ¿Qué hacen estos patos en el campo? Dijeron. Nosotros somos indígenas de Alaska, así que creemos que los patos tienen que estar en la laguna. Clic. Así que los indígenas de Alaska lo que hicieron fue recoger a todos los patos y llevarlos a la laguna. Los colocaban en la laguna y clic, los patos se empezaron a ahogar. Y no sabían por qué se estaban ahogando los patos. De pronto pasó una persona, clic, déjala ahí, y les dijo, ¿qué están haciendo? Y ellos le dijeron, nosotros somos indígenas de Alaska. Y como somos indígenas de Alaska, sabemos que los patos tienen que estar en la laguna. Estos estaban en el campo. Los recogimos y los colocamos en la laguna. Pero mire, se están ahogando. Y él les dice, pero ustedes se dan cuenta que no son patos, son conejos. Y ellos, llenos de vergüenza, le dijeron, ¿sabe qué? Es que verdad, nosotros tampoco somos indígenas de Alaska. Somos esquimales. Y se dieron la vuelta y se fueron. Dale al siguiente. Eso soy yo. Muchas veces, nosotros como adultos, como personas que sabemos, hemos tomado personas que son diferentes y las hemos querido convertir en otros que no son. Y las hemos sometido a un mundo en que se han ahogado, en que han sufrido el ahogo constante de querer sobrevivir entre medio de ustedes para lograr lo que llaman ustedes funcionalidad. Por muchos años hemos tomado gente que es un conejo y la hemos ahogado en un colegio que es para laguna, que Dios tiene solo laguna y jamás ha pensado que puede tener un conejito entre medio, porque todos tienen que ser patos. ¿Y sabe qué? Usted tampoco es un indígena de Alaska, es un esquimal. Estamos todos aprendiendo. El prejuicio que tenemos nosotros como adultos, como los que sabemos, es la peor barrera. No, si yo sé. Tengo 30 años de mamá,
30 años de abuela, 30 años de experiencia. Y cada niño, cada persona es una experiencia nueva, un mundo diferente. Si hablamos de espectro autista, por ejemplo, la palabra espectro implica que hay muchas formas en que el autismo se manifiesta en las personas. Que una herramienta que funciona para uno es probable que para el otro no funcione. Porque así como son ustedes diferentes, las personas con autismo también son personas, también son diferentes entre sí. Dele, por favor. No se enoje, a veces el otro no lo entiende. Le puedo haber explicado 1000 veces, pero no entiende. Pero no es tonto, no es malo, no es diferente, es otro. Solamente es otro. Y dentro de esa diferencia hay que ver cómo él puede entender lo que le estoy tratando de comunicar. Dele, por favor. No dele al siguiente, diga el cuento de Matías el Caracol, para terminar, porque si no, vamos a quedar hasta el almuerzo. Dele, por favor. No, dele. No, dele. ¿Que le gustaban los cuentos? Sí. No, dele. Dele. No, no está el cuento de Matías. Bueno, ya no está el cuento. Yo pensé que estaba aquí. Ya, ese es para la tarde, para que vayan a la tarde a la actividad en el teatro, es en el hotel. Ahí preguntan dónde es. ¿Ya? La idea un poco de compartir estas palabras y este momento con ustedes, yo no lo mostré porque tiene que sonar mucho, si no se escucha no va a ser bueno, porque está en español de España, y va a ser difícil que se escuche. Es este mensaje final de poder comprender que una de las primeras formas de cambiar y hablar de inclusión es este lenguaje diferente, que este lenguaje se piensa y se habla, porque con sus palabras usted muchas veces excluye, cómo se refiere al otro, de lo que se ríe. A veces los humoristas, por ejemplo, se ríen mucho del otro, y usted se ríe y goza, y después dice, no, si yo soy inclusivo, pero se ríe del que es diferente, del que piensa diferente, del que tiene una diversidad diferente, una diversidad nueva. En términos de discapacidad hay muchas palabras, hay muchas formas de referirse. Hay gente que dice discapacitado, otra persona en condición de discapacidad. Algunos hablamos de diversidad funcional, que somos todos diversos en funcionamiento. Pero sea cual sea la palabra que usted elija para referirse al otro, vea siempre a la persona. A esa persona que, si usted es especialista y trabaja con personas con autismo, personas que son diferentes, comprenda que esa persona que va a usted, va con la esperanza de que usted sea la persona que lo va a ayudar a que cambie su vida, que mejore su calidad de vida. No es un paciente más, no es un cliente más, es una persona que tiene esperanza en que usted puede hacer un aporte. Y si usted nunca ha tenido relación con la discapacidad, le cuento que su actitud, ese buenos días, ¿cierto?, que le hizo que el niño del video mirara para atrás y decir qué está pasando, usted puede hacer ese efecto en el que es diferente solo con una sonrisa cuando es necesario. No sobreactúa ante el que es diferente. No tiene que abrazarlo, oh, qué lindo niñito cuando es un niño Down, no lo vea, es un niño más. Trate a las personas con normalidad, aunque sean diferentes. Esa es la invitación, espero que haya valido la pena escucharme tanto rato. ¿Ya? Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Leonardo Farfán por haber compartido con nosotros no solo su experiencia y conocimientos, sino también por esa invitación que nos hace a la acción. Y a nombre del Tribunal Electoral del Distrito Federal, le haremos entrega de un reconocimiento por su extraordinaria aportación el día de hoy. Agradecemos nuevamente al licenciado Farfán, distinguidas personalidades y a todos ustedes por habernos acompañado en este evento que refrenda el compromiso del Tribunal Electoral del Distrito Federal por lograr una sociedad incluyente. Y recuerden, la pieza más importante eres tú. Que tengan un excelente día.